levantar su iglesia. ¿Cuántos sabían eso? Amén. ¿Cuántos saben que la iglesia en breve será levantada al cielo? Amén. Hay una palabra en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, iniciando desde el verso 13 hasta el verso 18, y vuelve el apóstol Pablo y escribe a la iglesia de Corintios, a los corintios, en la primera carta capítulo 15 del verso 51 en adelante, donde repite esta misma promesa. Pablo habla de que seremos arrebatados al cielo al sonar de la final trompeta. Nos vamos con el Señor y estaremos siempre con Él, dice la Escritura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Pero Dios. previo a esto, como exhorta el apóstol Pedro, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo. Aleluya. Así que yo quiero hablar en esta hora de esas pruebas, pero cómo vencer en medio de esas pruebas. Las pruebas que habla el apóstol Pedro son para todos los cristianos. De hecho, todo aquel que fue llamado por Dios, tanto en la antigüedad como en el presente, como ahora en el 2021, todos hemos atravesado por diversas pruebas, porque las pruebas tienen un significado. ¿Cuántos sabían esto? Aleluya. Hay gente que le sirve a Dios. Hay gente que ama a Dios de todo corazón. Hay gente que es entregada, apasionada por Dios y están activos en la obra de Dios y en el secreto con Dios, y se preguntan: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy siendo tan afligida? ¿Por qué estoy siendo tan afligido? ¿Por qué los hijos se me han levantado? ¿Por qué me cancelaron del trabajo? ¿Por qué a mí me ha pasado? El marido se me ha levantado. Las pruebas tienen un significado. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 8, verso 2 y verso 3, que Dios le dice a través de Moisés cuál era el significado de ello andar 40 años por este desierto. Dios le dijo a ellos: te he traído por este desierto para probar, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si realmente ibas a guardar o no mis mandamientos. Aleluya. Oiga, Dios les dice el significado: para probarlos y para moldearlos, y para Dios saber si realmente ellos iban a serle fiel en medio de las pruebas y de los procesos. Y la iglesia hoy en día no está excepto a estos procesos y a estas pruebas, y a que la tierra se pone cada día más difícil, y que empezó la persecución, y que empezó el enemigo a levantarse contra la iglesia. Esto ha sido desde el principio. Aleluya. Contra el primero que se levantaron fue contra el fundador de la iglesia, contra Cristo. Cristo vino a salvar, Cristo vino a liberar, Cristo vino a rescatar a los perdidos. Él mismo expresó muchas veces: yo he venido a salvar, yo he venido a rescatar, yo he venido a redimir, yo he venido a dar mi vida por muchos, y sin hacer daño a nadie, sin hacer a nadie agravio. Él fue el primero que fue vituperado. Él fue el primero que fue tomado preso, entregado, crucificado, siendo inocente. Gloria a Dios. Pero en una ocasión los discípulos de él, dos de ellos, se acerca a su madre y le pregunta, o le sugiere, o le dice al Señor que los hijos de ella estén uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Jesús le dijo a ella: mira, esto no es mío darlo, esto lo da el Padre. Amén. Pero Santo si Dios. de la copa que yo bebo, ustedes podrán beber.
ellos dijeron, sí podemos. Yo puedo interpretar que ellos no sabían lo que estaban diciendo, porque de lo que Jesús le hablaba era de que ellos iban a ser perseguidos, iban a ser muertos violentamente como fue Cristo, y iban a ser perseguidos por el imperio romano, por los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, los enemigos del evangelio. Ellos iban a ser a sí mismos perseguidos como su líder, como su maestro, como su Señor, como su Salvador. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando Jesús reúne a sus discípulos en el capítulo 14 del libro de Juan y empieza a decirle a ellos que pronto Él tenía que partir de donde Él había venido, ellos empezaron a afligirse y el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón. Verso 1 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y el Señor empieza a relatar y empieza a decirle a ellos sobre las persecuciones venideras. Ellos iban a predicar, iban a proclamar, iban a enseñar el reino de Dios en medio de un imperio enemigo de Dios, un imperio que perseguía a los cristianos para matarlos, Aleluya. para torturarlos. Esto era parte de las pruebas que tenían que soportar los Santo cristianos en la antigüedad, cuando se fundó la primera iglesia. Si usted busca la historia de la iglesia, usted se va a encontrar que hubo una sucesión de Césares. Estamos hablando de emperadores de turno. Cuando Jesús nace, en Lucas capítulo 3 verso 1 en adelante, cuando Juan sale al ministerio, ahí describe cuál era el emperador de turno, el gobernador de turno, cuáles eran los sumos sacerdotes que estaban en ese tiempo. Y ahí, desde ahí, empezaron a ser perseguidos ellos. Santo Dios. ¿Cómo era la persecución? ¿Cómo era la prueba? Perseguidos físicamente, escarcelados para que negaran el nombre de Jesucristo. Porque lo único que Satanás busca de la iglesia es que nieguen el nombre de Cristo. Aleluya. Sinónimo, fe, que tú niegues tu fe. La opresión, la persecución de Satanás para la iglesia es para que niegue su fe. Aleluya. Si usted es herido en la fe, es derrotado y el diablo lo sabe. Por eso en Lucas 22, cuando Jesús instituye la cena del Señor y empieza a conversar con sus discípulos, Él habla con Pedro cara a cara y le dice, óyeme bien, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Escúchelo bien. Jesús no rogó para que Pedro no deje de ser zarandeado, sino que Él oró para que en medio del zarandeo, de la prueba y la persecución, Él se mantenga con su fe en Cristo, en alto. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. En medio de tus procesos, de tus dificultades, de tus pruebas, de tus escasez, de tus momentos difíciles, que tu fe no falte. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si tu fe no falta, las cosas se van a mejorar otra vez. Poder en Jesús. Pero cuando la fe menguó, hay un cristiano derrotado y Satanás logró su objetivo. Aleluya. Y este era el propósito de la persecución. De hecho, históricamente en el libro de Apocalipsis vemos a un anciano apóstol Juan. En Juan capítulo 21, en el Evangelio de Juan, Jesús dice a Pedro, Él quedará hasta que yo venga. Gloria a Dios. Refiriéndose a Juan, el discípulo amado. Gloria a Dios. Hablando de esta revelación cuando Él se le aparece allá en la isla de Patmos. Ya Juan era un anciano. Pero Juan, según la historia extra bíblica, estaba Domiciano en ese tiempo como emperador y lo llevó y ordenó a que llevaran a Juan a una paila de aceite hirviendo.
y Juan fue introducido ahí para que se muera. Pero Jesús le preservó la vida porque había propósito con Juan de mostrarle el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la revelación final. Gloria a Dios. Santo Dios. Y es sacado de ahí, de ese lugar, y trasladado a la isla de Patmos. Una isla rocosa desterrada para que se muriera en ese lugar, pero ahí el Señor se le reveló. Y dice la Escritura el por qué Juan estaba en esa isla. Escuche bien por qué Juan estaba ahí. Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Porque son dos cosas distintas. Usted va a ser perseguido en esta tierra. Y mucha gente le va a aborrecer. Es por la palabra de Dios, pero también por el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Testigos de Cristo. Que somos imitadores de Cristo. Y los imitadores de Cristo en muchos lugares caen mal porque no estamos conformes al sistema de este mundo. No seguimos las costumbres de este mundo. No nos reímos de lo que hace el mundo, que riñe contra la voluntad de Dios. Entonces Juan estaba desterrado en ese lugar por producto de una persecución, pero allí Cristo se le reveló y le dijo: no temas. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor, en los momentos difíciles que atravesamos, en los momentos de dificultad, donde creemos que ya no nos vamos a levantar, donde creemos que ya no hay solución, que hasta ahí llegamos, Él se revela a tu vida, se muestra a tu vida y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Santo Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Lo hizo con Abraham. Varias veces se reveló a su siervo y le dijo: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. Y les recordaba sus promesas a él mismo: te daré hijos, serás padre de muchedumbre, serás padre de naciones y serás bendición. Aleluya. Se lo decía: no temas. Como le salió a Juan el encuentro en la isla de Patmos y le dijo: no temas. Y ahí se le reveló tal cual es el Cristo glorificado. Pero estaba ahí producto de una persecución. Había un emperador llamado Diocleciano, que para mí fue el peor de todos, porque los demás emperadores perseguían a los cristianos físicamente, pero perseguía también a los cristianos y también quería borrar los documentos que hablaban de Cristo. O sea, quería exterminar los cristianos físicamente y los libros que hablaban de Dios. Alabanza. Era terrible este hombre, y a este hombre la iglesia resistió, porque es que había una promesa de parte de Dios. Aleluya. Y es que podemos ver a los hombres de Dios en diferentes etapas de su vida. Cuando Jesús anduvo con los 12, ellos tenían temor en ese momento, ellos tenían muchas dudas, negaban al Señor fácilmente. Pero cuando Jesús resucita, que ellos ven al Cristo resucitado, al Cristo glorificado, cuando Jesús habla con ellos y le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando Jesús lo invite a ellos, envía al Espíritu Santo prometido por el Padre, que ellos son bautizados con el Espíritu, con el poder de lo alto. Ya ahí ellos no negaban al Señor, sino que estaban dispuestos a morir por el nombre de Jesucristo. Aleluya. La palabra testigos, cuando reciben este poder, reciben valentía, reciben de nuevo, reciben capacidad para hacer la obra de Dios. Es tan tal que cuando persiguen a Pedro y persiguen a Juan y lo llevan azotado ante el Sanedrín, él le dice: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Estamos hablando de personas que estaban siendo amenazadas de muerte para que no hablaran de su maestro, pero lo que había dentro de ellos no podía dejar que ellos dejaran de testificar
lo que habían visto y habían oído. Aleluya. Porque ya estaban llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y no importaba morir, porque ya habían visto al Cristo glorificado y habían visto lo que le esperaba después de la muerte. Santo Dios. Por eso el cristiano no debe temer a la muerte. El cristiano no teme a la muerte, porque la muerte te une más a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Por Dios. eso Pablo dice: ni la muerte ni la vida. Porque la muerte, al salir de este cuerpo, estaremos cara a cara con el Señor. Amén. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 6 y verso 7. Dice: mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuánto más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. A su